El día de hoy, que es el domingo del ciego, que es el domingo anterior de la ascensión del Señor al cielo, hoy la iglesia nos puso a leer el Santo Evangelio que habla sobre el milagro de abrirle los ojos al ciego de nacimiento. En estos tiempos después de la Pascua hemos leído varios evangelios, pero en todos, a partir del domingo de San Tomás, acá, se habla de un lavado y de algo relativo con el agua. La iglesia nos puso esas lecturas para enseñarnos sobre el bautismo, sobre la iluminación. El primer punto que trata el Evangelio del día de hoy es la culpa. Vincular la culpa con el sufrimiento. Según lo que pensaban los apóstoles, creían que él era ciego por culpa de alguien. Y preguntaron, ¿quién pecó? ¿Será él o sus padres para que naciera ciego? La pregunta es, ¿cómo iba a pecar él si es nacido de ciego? Entonces, ¿cómo iba a pecar? Hubo un pensamiento anterior en aquel tiempo, un pensamiento que las almas o los espíritus existían desde antes de nacer y por su culpa y su pecado se descendieron a este plan, al plan de nosotros, como castigo, descendieron a este plan y nacen en el mundo. Ese pensamiento lo condena la iglesia en el concilio, en el quinto concilio ecuménico. Era el pensamiento de Orígenes. Y así pensaban los apóstoles y hicieron esa pregunta a Jesús. Le dice que ni él ni sus padres, sino para que se glorifica el nombre del Señor. Claro, tenemos que saber algo, que no es que Dios lo tenía anticipado, que lo creó ciego para que Él se glorifica. No fue así. Fue por la corrupción que tenemos más bien, por culpa del pecado, pero no por culpa personal. Y Él no heredó, ese es el tema que nos vincula con el bautismo, que en Occidente se entiende que el bautismo es para borrar el pecado original. En la iglesia oriental, en nuestra iglesia, no se trata de borrar, de eliminar ningún pecado, porque un niño, cada uno de nosotros, se asume sus propios pecados y un niño recién nacido no va a tener ningún pecado. Así que nosotros no heredamos el pecado de Adán, sino sus consecuencias. Le manda, sobre ese tema justamente habla San Juan Crisóstomo y dice literalmente, la citación dice, ¿por qué nació ciego? Las palabras son de San Juan Crisóstomo. Para que las obras de Dios se manifiestan en él, dice Cristo. El Señor no dijo esto indicando que la ceguera de este hombre fue causado intencionalmente para que Dios se glorificara, sino que dado que el mal ya existía por las limitaciones de la naturaleza caída, Dios utiliza esta debilidad para manifestar su propio poder creador. El segundo punto es que Jesús le manda a lavarse en un estanque que se llama el estanque de Siloé. Siloé
significa el enviado. Si nos da cuenta y leemos bien el texto bíblico, regresamos un poquito, dice que yo soy, Jesús dice a los apóstoles, yo soy el enviado. Y le manda a lavarse en el estanque que se llama el enviado. Entonces, nuestro destino, y por necesidad lo hacemos, es bautizarnos a manos del enviado. Eso es lo que nos quiere decir la lectura del día de hoy. Sobre eso dice San Agustín, dice, ¿quién es este enviado sino aquel que dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió? Lavó pues sus ojos en aquel estanque que se interpreta como el enviado y fue bautizado en Cristo. Si por tanto al bautizarlo lo iluminó, cuando lo ungió con el lodo, lo había hecho ciertamente catecúmeno. Entonces, el lavado fue que lo hizo iluminado. Entonces, el bautismo para nosotros lo llamamos, en nuestra tradición, lo llamamos la iluminación, porque nos ilumina Dios con su luz en el bautismo. El tercer punto es sobre la lectura de la epístola, del Hechos de los Apóstoles, que escuchamos antes del Evangelio. Había una señora que era poseída con un espíritu adivino. يعني من إلا بالعربي عرافي تتنبأ بس بروح شيطاني. Ella estaba poseída con un espíritu malo que fingía saber el futuro. Dios, San Pablo, en nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, le abrió los ojos y le quitó ese espíritu, lo mandó a salir de ella, y así también fue una iluminación. También, ¿cuál es la señalación más clara sobre ese tema? Que es la iluminación del carcelero, que en algún momento era pagano, porque toda la lectura de Hechos de los Apóstoles que escuchamos hoy, todo eso, este evento fue en la ciudad de Filipo, que era una ciudad pagana. Ahí era pagano el carcelero, pero cuando vio la gloria de Dios, él mismo pidió la iluminación. Le pregunta a San Pablo y a San Sila, les pregunta, ¿qué tengo que hacer para adquirir la salvación? Le dicen, bautizarte. Él los lleva a su casa, que estaban encarcelados, los saca de la cárcel y los lleva a su casa, lava sus heridas porque estaban pegados, los pegaron, los azotearon muy feo, los lava las heridas y los bautiza, y dice literalmente, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se bautizó, recibió la iluminación, el bautismo, con todos los suyos. Eso también es una señalación a que se bautizaban todos, no era el bautismo de los adultos, era también el bautismo de los niños. Nadie nos puede decir que bíblicamente la gente se bautiza de adulta o cuando entiende el sacramento, sino se bautizaban en el propio Hechos de los Apóstoles, en el propio libro. La palabra de Dios decía que se bautizaban desde niños. Así que hoy pedimos al Señor, en el último domingo del tiempo de Pascua, pedimos a Dios que nos ilumine para quitarnos esa ceguera, para seguir y subir con Él hacia los cielos. Amén.